Richard Morgan nació el 25 de febrero de 1949 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Ric Flair debutaría como luchador en diciembre de 1972 a sus 23 años. Entre 1972 y 1974 lucharía en la AWA, teniendo combates contra grandes luchadores como Dusty Rhodes y André el Gigante. En 1974 iría a la NWA, donde conseguiría su primer campeonato, el Mid-Atlantic TV Title. Sin embargo, el destino le tenía preparado otra cosa a Flair. El 4 de octubre de 1975 su vida cambiaría para siempre, teniendo un grave accidente de avión en Carolina del Norte, al que Flair sobrevive milagrosamente, pero su espalda fue literalmente partida en 3 partes. Con apenas 26 años, los doctores le dijeron que nunca más podría volver a luchar. Sin embargo, tras un duro trabajo, a los 6 meses, Ric Flair volvería a los rings. Ric Flair ya era un hombre nuevo y adopta el apodo de The Nature Boy, donde entre 1977 y 1980 conseguiría 5 veces el campeonato de los Estados Unidos de la NWA. Tras casi 9 años de Flair como luchador profesional, por fin sus esfuerzos dieron frutos cuando el 17 de septiembre de 1981 venció a Dusty Rhodes para ganar su primer campeonato mundial de NWA. En 1982 Flair tendría una de sus rivalidades más históricas con Jack Veneno, quienes tuvieron muchos combates en el Caribe. Entre 1981 y 1986 formaría parte de los Estelares. En ese periodo conseguiría 9 veces el campeonato mundial de NWA, teniendo enfrentamientos contra grandes oponentes como Harley Race, Ricky Steamboat, Roddy Piper, Kerry Von Erich, Sting, Dusty Rhodes, entre otros. Flair es también conocido por formar parte de uno de los stables más importantes de la historia del wrestling, The Four Horsemen, con sus integrantes Flair, Ole, Art Anderson y Tully Blanchard. Entre 1986 y 1991, Flair lucharía en la famosa y extinta WSW, donde sería un estelarista, teniendo luchas históricas en eventos como Clash of Champions, Starrcade, Wrestle War o The Great American Bash. En verano de 1991, Flair tuvo problemas con el en ese entonces presidente de WSW, Vin Herd, lo que provocaría que despidieran a Flair 2 semanas antes de The Great American Bash de 1991, obligándole a dejar el título mundial de WSW vacante, para luego en agosto de 1991 firmar con la en ese entonces competencia de WSW, la WWF. En Royal Rumble de 1992, Flair hace historia cuando gana el primer Royal Rumble match por el título de la WWF, título que perdía en su primer WrestleMania 8 contra Randy Savage. Ric Flair recuperaría el campeonato el 1 de septiembre de ese mismo año, para luego perderlo el 12 de octubre contra Bret Hart. En febrero de 1993, Flair regresaría a WSW, donde se mantendría hasta el 2001, hasta que WWF compra WSW. En ese periodo, Flair completaría su récord histórico de 16 veces campeón mundial. Flair volvería a WWF en noviembre del 2001, donde se mantendría en la empresa de Vince McMahon hasta el día de su retiro. En 2001 fue nombrado copropietario de la empresa. En 2002 fue derrotado por The Undertaker en WrestleMania 18, entrando en la histórica lista de víctimas del fenómeno WrestleMania. En 2003, Flair formaría con su amigo Triple H y en ese entonces futuras promesas Batista y Randy Orton el exitoso stable Evolution, donde consiguió el campeonato por equipos con Batista. En Unforgiven del 2005, Flair derrotaría a Carlito, quitándole el título intercontinental a sus 56 años. En el año 2006, Ric Flair ganaría el campeonato por equipos con Roddy Piper, aunque el título no le duraría mucho tiempo. A finales de 2007, Vince McMahon le dice a Flair que todas sus luchas serán sobre si pierde se retiraría. Flair vencería a gente como Triple H, Randy Orton, Mr. Kennedy y MVP en ese tipo de combates, pero finalmente perdería contra Shawn Michaels en WrestleMania 24 para tener un emotivo retiro y una emotiva despedida la noche siguiente en Raw. Ric Flair fue el primer luchador en la historia en ser 2 veces miembro del Salón de la Fama de WWE, uno como luchador individual en el 2008 y uno como miembro del Four Horsemen en 2012. En el 2015 y 2016, Flair acompañaba a su hija Charlotte Flair en algunos de sus combates. Charlotte está siguiendo el legado de su padre con muchos campeonatos femeninos ganados. Teniendo una carrera de más de 40 años, es considerado como uno de los luchadores más grandes de la historia.